Ujú. Bueno, muy buenos días compañeros. Mi equipo y yo les presentará el proyecto final, nuestra investigación sobre el Imperio Británico entre los años de 1918 y 1945. Nuestro equipo está compuesto por Emiliano Carrillo Peña, Esmeralda Gaspar Marcial, Carlos Gallardo II y Ana Karen González Reina y su servidor Vladimir Forrechat. Bien, para empezar, el Imperio Británico en su momento fue uno de los más grandes imperios de la historia de la humanidad. Llegó a ocupar más de una cuarta parte de extensión territorial del mundo, con dominios que iban desde Canadá y Groenlandia hasta Australia, desde Taiwán hasta Ciudad del Cabo en Filipinas, sin importar los dominios de la India, que actualmente son Pakistán, Bangladesh y la India. Y la India. Este imperio, en su momento, tuvo su mayor fase de extensión y expansión territorial durante el reinado de la reina Victoria, y a ese periodo, gracias a su fuerte legado, se le conoce como la época victoriana o era victoriana. También se dio con la era victoriana la segunda globalización del mundo, debido a que la metrópoli, Gran Bretaña, tenía comercio con todas sus colonias, recibiendo gran parte de sus materias primas de ellas, desde carnes y productos agrícolas de Australia hasta té y diamantes de la India, sin importar productos también de algodón o yute de Pakistán, como a su vez más diamantes, oro de los dominios de África, como a su vez recursos maderables del Canadá. En la misma, también en la época victoriana, se dieron grandes avances tecnológicos que favorecieron la expansión del imperio, como la máquina de vapor, que pudo mejorar la producción industrial en Gran Bretaña, como a su vez la creación de trenes a vapor y barcos a vapor que hicieron un poderío naval que le dio al imperio un fuerte prestigio a la historia en el mundo. Y gracias a su poderío naval pudo conquistar gran parte del mundo. En 1900, la reina Victoria muere y asciende su hijo Eduardo VII. En cierta forma, la era eduardiana fue una época en la que empezó a mostrar signos de leve decadencia del imperio británico, debido a que se sucedieron distintos conflictos coloniales, sobre todo en Sudáfrica, en específico entre los rebeldes Boers o Afrikaners y las autoridades coloniales de la colonia del Cabo. Pero los conflictos coloniales se acabarían hasta 1903 y la colonia del Cabo es unificada con los demás estados rebeldes en la creación de la actual de la Unión Sudafricana, colonia y nombre que duraría a esa región del mundo hasta casi entrado 1994. Y tras la muerte de él en 1910, asciende Jorge V. En ese mismo año, se crea también la Triple Entente entre Francia, Rusia y Gran Bretaña, dando un fuerte compromiso militar entre las tres potencias que en caso de que una de las tres fuera atacada, las otras dos responderían por esa potencia. Antes de la Primera Guerra Mundial, hubo una fuerte carrera armamentística entre Alemania y Gran Bretaña, en específico por el control naval, debido a que la Marina Imperial Alemana quería tener una flota comparable o más grande que la de la Armada Británica. Como a su vez en ese mismo, más adelante, fue asesinado en Serbia, no, perdón, en Bosnia, Franz Ferdinand, el archiduque Franz Ferdinand, por un nacionalista serbio. Y esto llevó a la movilización de todo el continente europeo, de tropas austrohúngaras, rusas, alemanas, francesas y británicas, de las cuales, aparte de tener tropas en la metrópoli, Gran Bretaña, se unieron a él voluntarios irlandeses, tropas de Canadá, tropas de Nueva Zelanda, tropas del dominio de la India.
tropas de África, tropas de Nueva Zelanda. Casi todo el imperio tuvo una fuerte colaboración en esta guerra. Cuando inició la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña envió su fuerza expedicionaria británica a, a Bélgica y al norte de Francia, de la cual tuvo los primeros combates en las batallas de Mons y de Ypres. Como a su vez, también se quisieron unir para quitarle presión a Rusia en el frente del Cáucaso, en el frente oriental, con el desembarco en los Dardanelos encabezado por Winston Churchill, que en ese entonces era Lord del Almirantazgo. Pero, al fracasar ese desembarco y la posterior derrota británica en los Dardanelos, Churchill renuncia como Lord del Almirantazgo y termina uniéndose a un cuerpo militar y es enviado a Bélgica, donde combate hasta 1917. En Irlanda, en 1916, debido a los fracasos de los tratados y la Home Rule, que implicaba darle una mayor autonomía a los irlandeses, ocurre el levantamiento de Pascua con el fin de dar mayor autonomía a la isla de Irlanda de los ingleses, cosa que inmediatamente no sucede hasta 1921 con el Tratado Anglo-Irlandés y la creación del Estado Libre de Irlanda. Estados Unidos interviene en 1917, tras el hundimiento de Lusitania y muerte de cientos de estadounidenses. Con la oportuna intervención de Estados Unidos, la presión en el frente se alivia y los alemanes se ven obligados a firmar el armisticio de noviembre de 1918. Los británicos y tropas coloniales de todo su imperio ocupan las colonias alemanas tanto de Oceanía como en África, e incluso una de las colonias alemanas, África Alemana del Sudoeste, actual Namibia, quedó ocupada por Sudáfrica hasta bien entrado 1990. Tras la posguerra y antes de la Segunda Guerra Mundial, en 1926 se, se hacen las conferencias imperiales de 1926 con la intención de darle mayor autonomía a los dominios de Canadá, Australia, Sudáfrica, Irlanda y Nueva Zelanda, con el tal de que estos sean países miembros de una mancomunidad con leyes, gobierno y un primer ministro autónomo, pero siempre con el mismo monarca como jefe de Estado en cierta forma simbólico. Y en ese caso sería el rey Jorge V. Ocurre la Gran Depresión en 1929 y la economía británica se ve en riesgo de colapsar, debido a que su déficit comercial cayó, pero una de las medidas salvadoras de la economía británica fue el hacer tratados de libre comercio con sus colonias, cosa que evitó el colapso económico de tanto de la metrópoli como de sus colonias. En 1931 se reafirma el Estatuto de Westminster y se crea la Confederación, la Mancomunidad, siendo los países de Sudáfrica, Irlanda, Canadá, Nueva Zelanda y Australia como los miembros fundadores de los reinos de la Mancomunidad Británica. En 1936 muere el rey Jorge V y asciende Eduardo VIII como rey de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Pero ese rey, debido a su vida personal muy polémica, no quería, bueno, quería casarse con una mujer divorciada de nombre Wallis Simpson, pero esa señora, por sus antecedentes, era muy polémica. Tanto el gabinete como las autoridades británicas de la iglesia y el pueblo no estaban de acuerdo con los antecedentes de la señora Simpson, por lo cual a los 320 días de su reinado y sin haber sido coronado, Eduardo VIII decide abdicar del trono y parte a un autoexilio a Austria. En esto asciende su hermano menor, Jorge VI, que se puede decir que él no quería ser rey, pero debido a la renuncia de su hermano y él como estar como inmediato sucesor, asciende al trono y es coronado en la misma ceremonia que estaba planeada para su hermano mayor. Tras el ascenso de Jorge VI, en Europa desde antes se vivían grandes crisis económicas y diplomáticas, debido a las presiones de los movimientos fascistas en Italia y el nazismo alemán. En ese año de 1936 se da
el levantamiento árabe en los dominios de Palestina, en contra de la continua llegada de asentamientos judíos en el área. Y eso debido a la declaración de Balfour, que decía, tras la ocupación del territorio de Palestina de manos otomanas, que en la región de Palestina se crearía un Estado judío autónomo para ellos, cosa que a los árabes no puso para nada contentos. Y este fue el inicio de varios conflictos entre árabes y judíos que en la actualidad persisten, además de que había crisis diplomáticas debido a las anexiones alemanas de Austria y partes de Checoslovaquia, como a su vez la guerra que Italia inició con Abisinia y del exilio del emperador Haile Selassie I a Gran Bretaña. Pero debido a que el primer ministro Chamberlain de Gran Bretaña y el ministro de francés Edouard Daladier no querían intervenir o provocar otra guerra, decidieron apaciguar a los alemanes, cosa que no fue así y desencadenaría un gran conflicto que más adelante se verá. Bueno, buenos días compañeros, me presento, soy Harold Flores y yo les voy a exponer acerca de el periodo entre guerras que se vivió en Reino Unido. Como comentó nuestro compañero y en base a contexto, nos damos cuenta que Reino Unido era uno de los países más fuertes de todo el occidente, siendo que esta básicamente era parte de, por aquí fluía básicamente el dinero. Ah, tras la guerra que deja crisis y de la guerra y la sombra del fascismo y nazismo no ayudaban mucho a este renacimiento de Europa. Este, Como mencionó nuestro compañero Vladimir, el liderazgo de este país era innegable, era indudable, y todo aquel que quisiera hablar de dinero en esa época tenía que hablar de Londres, que era básicamente la capital financiera del occidente. Siguiente página, por favor. Tras el crack de 1929, Estados Unidos dio fin tras lo que pasa en Wall Street, Estados Unidos da fin a los apoyos económicos y ayudas que tenía junto con Inglaterra, y estos que habían prestado y habían con intereses dado dinero, exigían de vuelta su pago, ya que se encontraban financieramente en una crisis terrible. Y el debilitamiento económico que surgió a raíz de eso en el país, en Reino Unido, perdón, en el Reino Unido, se vio cada vez más fuerte debido a que las empresas que habían nacido a causa de la revolución industrial en ese momento se veían dañadas, tenían el personal empezaba a ser casi nulo, había mucha demanda pero poca oferta. Y como mencioné, este era el país que producía el tercio de los productos que se movían a través del mercado occidental. Su potencia económica hizo que su Producto Interno Bruto bajara hasta un 6%, pasar de 100%, de 100 puntos, perdón, a 93,4, 94,4, perdón. No, sí, 93,4. Y esto hizo que su balanza de pago en exportaciones e importaciones antes eran un tercio mayores a las que tenía Alemania y 50% más grandes que las que tenía Estados Unidos. Y toda esta demanda en un futuro Estados Unidos absorbería todo, todo esto que dejó pasar Reino Unido tras su debilitamiento. Siguiente página, por favor.
En temas políticos, el próximo ministro después de la Primera Guerra Mundial fue George Lloyd, que como mencionó mi compañero Vladimir, trajo consigo varias reformas, varias leyes, entre ellas de las que mencionó el Home Run, que a la larga traería consecuencias para el Reino Unido al tener la guerra, unas guerrillas en Irlanda, perdón, sí, en Irlanda, los cuales trajeron consigo la idea de independización del país. Pero bueno, tras esto, en la conferencia de paz celebrada en París en 1919, George Lloyd dejó en claro su postura anti-alemana y él, en la creación del Tratado de Versalles, dejó muy claro que estaba en contra de estas ideas y promovió una serie de leyes que buscaban el impacto positivo en la sociedad británica, como ley de educación, que fuera obligatoria, no solo mientras era el estudio, sino después las leyes de viviendas y urbanismo y una ley de seguros que, que en su momento era una ley que permitía o le daba apoyo a todos aquellos afectados por la guerra que habían perdido su trabajo. Y impulsó más leyes de pensiones, seguros sanitarios, limitó el trabajo infantil y en 1928 se dio un paso hacia la equidad, en donde se le dio el derecho a votar a las mujeres que tuvieran mayoría de 22 años. Siguiente. Y ya llegando a la antesala de la Segunda Guerra Mundial, las ideologías nazistas y fascistas ya eran una realidad para ese entonces. En Reino Unido, ni en Reino Unido ni en Francia, estas fueron tan fuertes como lo fueron en España, en Italia, en Alemania, pero eso no dejaba o no le restaba la importancia que tenían estas ideologías. En septiembre de 1938 en Múnich se celebró los acuerdos de Múnich para poder resolver esta crisis de Sudetes que incluso usted nos platicaba en la clase pasada, en donde se sentaron a negociar y a conversar Reino Unido, Francia, Italia y Alemania, y sin saberlo, Reino Unido y Francia, quienes se mostraban más flexibles y más bueno, no, perdón, condescendientes no, se mostraban ante Adolf Hitler, pareciera como que les estaba cediendo mucho poder. Y tras los acuerdos, Adolf Hitler ganaría mucho poder haciendo creer a toda Europa que con el miedo que le tenían a él y a su país, él reinaba. Y en este caso, por parte del Reino Unido, Arthur Neville Chamberlain, el primer ministro en ese entonces, fue el que asistió a los tratados. Buenos días, mi nombre es Carlos y a mí me toca platicarles un poquito acerca de la socioeconomía de Reino Unido. Sí, bueno, este, antes de la Primera Guerra Mundial, sí, cabe destacar que Reino Unido se consideraba como una potencia y líder mundial financiero y económico. Así como también se le consideraba que tenía una gran parte, dominaba una gran parte de del comercio.
Su comercio era a través de la libra esterlina. Bueno, para las primeras décadas del siglo XX, Reino Unido mm, Reino Unido era bastante grande, alcanzaba una población de 458 millones de personas y una extensión de 35 millones de kilómetros cuadrados. Este, es por ello que se le consideraba una nación con gran extensión y sobre todo con un gran imperio. Pero bueno, después ya vino la Primera Guerra Mundial y al finalizar la Primera Guerra Mundial, Reino Unido entró en decadencias. eh, a pesar de que Reino Unido fue una de las partes vencedoras, realmente no salió limpio. Tuvo grandes pérdidas, por ejemplo, pérdidas en su infraestructura. También aquí pasó de ser un país potencia a ya no serlo. Ahora, pues, pedí ayuda a Estados Unidos. Mm, También tuvo grandes pérdidas en cuanto a empleos. Hubo mucho desempleo, mm, pérdidas bastante fuertes de personas debido pues a la Primera Guerra Mundial. También ya en cuestiones de comercio, Reino dejó de ser uno de los principales comerciantes mm, y exportadores del mundo. Y esto se debió a que pues varias de sus empresas quebraron, ya no fueron lo mismo. Bueno, para el año de 1937, Reino Unido iba, Reino Unido tenía como presidente a Stanley Baldwin. Este presidente puso ciertas características a su forma de recuperarse. Su estrategia era alzar los precios para causar una demanda mayor. Mm, No, también la idea que tenía él era de aumentar mm, aumentar las comisiones acerca de sus importaciones. Es decir, cobrar un poco más cada que se importaba algo. Sí. Bueno, ahora, el impacto de la crisis de 29 en Reino Unido fue igual un golpe bastante fuerte, ya que después de la Primera Guerra Mundial, este, decíamos que Reino Unido era una potencia y dejó de serlo. Entonces, durante ese momento, Estados Unidos tomó delantera, y ya después Estados Unidos era quien le surtía este, productos de primera necesidad a Europa y, bueno, en este caso, pues a Reino Unido. También Estados Unidos, pues, le prestó grandes cantidades de dinero a cada país europeo, porque igual, pues, estaba en ruina, al igual que Reino Unido. Entonces, Reino Unido, pues, al estar malo, al salir mal de la guerra, tuvo que pedirle un préstamo a Estados Unidos. Y bueno, una vez que comenzó
la crisis del 29 en Estados Unidos, pues Estados Unidos se había obligado a hacer cobranzas inmediatas y de urgencia. Entonces aquí pues tenemos que Reino Unido no estaba todavía libre de deudas, y pues su situación empeoró un poco. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, dentro de la cultura del Reino Unido, pues encontramos a ciertos escritores. Por ejemplo, George Orwell. Él nació el 25 de junio de 1903 y muere el 21 de enero de 1950. Él fue escritor, pero también fue reportero, novelista y ensayista. En él encontramos una obra muy representativa que se llama Animal Farm. Esta obra la escribió después de la Primera Guerra Mundial. Em, en dicha obra se basó de la Primera Guerra Mundial. Otro compositor que tenemos es Herbert, Herbert George Wells, que nació el 21 de septiembre de 1866 en Londres y murió el 13 de agosto de 1946. Él fue escritor de novelas, autobiografías, relatos cortos, críticas sociales. En este autor encontramos una obra muy representativa llamada Esquema de la Historia Universal, que fue publicada al finalizar la Guerra Mundial. El siguiente autor es Virginia Woolf. Este autor nació en 1882 y murió en 1941. Fue escritora con grandes y famosas obras. Entre ellas encontramos la obra de La señora Dalloway, publicada en el año de 1925. El siguiente autor que encontramos es Evelyn Waugh. Nació en 1903 en Londres y murió en 1966. Estudió historia en Oxford, pero más tarde se convirtió en periodista. Este, este escritor tiene una vida interesante, ya que también se dedicó a la guerra, es decir, fue parte de la Marina de Guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en, en la Marina de Guerra, se destacó por ser un comandante de un régimen en el Mediterráneo. Bueno, en su lado, por su lado como escritor, después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, con la ayuda de todo lo que vivió durante la Segunda Guerra Mundial, pues logró destacar, escribir ciertas obras, como lo es La Merienda de Negros. Y antes de la Segunda Guerra Mundial también logró sacar ciertas obras, como por ejemplo La Decadencia y Caída. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. En la música encontramos en la música Reino Unido, tuvo grandes y diversos músicos. Y bueno, aquí tenemos a Edward Clarke, que él fue director de orquesta y productor musical. También trabajó para la BBC. Una de sus prioridades de él era impulsar la música clásica contemporánea y pues facilitarle a la sociedad esta música. También fue parte importante para la fundación de la Orquesta Sinfónica de la BBC. También compositor también fue periodista, pero bueno, se dedicó más a la música.
bueno, a la música clásica, a la música académica, que le llaman. Ahora, el otro es Víctor Stanley. Él nació el 7 de abril de 1934 y murió el 12 de mayo de 1987. Él fue un gran músico destacado de Reino Unido durante la época entreguerra, pero este ya fue del género de jazz. Bueno, también existió la Sociedad Internacional para la Música Contemporánea. Esta asociación tenía como prioridad em, tenía como prioridad fomentar y distribuir la música contemporánea de esos años. Su propósito, bueno, era difundirlo, pero a través de un festival que se hacía se hace cada año, porque hasta ahora todavía existe. Dicha asociación se fundó en 1923 en Salzburgo. Y bueno, en Reino Unido pertenece a esa asociación, que en un principio únicamente empezó con 14 estados, y más tarde se le fueron sumando más países, más estados, hasta que se lograron juntar 48 estados, 44 estados, pero ya no solamente de Europa, sino también de América y Asia, entre ellos también México. Bueno, en Reino Unido se llevó a cabo este festival en 6 ocasiones, que fueron en el año de 1931, 1938, 1946, 1962, 1971 y 1998. Siguiente. Hola compañeros, buenos días. A mí me tocó política interior en Reino Unido y para poder entender qué es esto, pues hay que entender que el Reino Unido cuenta con un régimen parlamentario que se basa en el sistema de Westminster, el cual fue emulado en torno al mundo. El Parlamento del Reino Unido se centra en el Palacio de Westminster. Tiene dos cámaras, la Cámara de los Usuales elegida por el pueblo y la Cámara de los Lores. Cualquier ley aprobada por el Parlamento necesita el consentimiento real para la aprobación de una ley o la transformación de una misma. Y el Parlamento hace que en Escocia y en Irlanda no tenga poder sobre Reino Unido. Un hecho importante es que en 1818, para ser exactos, el 6 de febrero, se promulgó una ley para que la mujer tuviera derecho al voto. Y bueno, no para todas las mujeres, sino que para mujeres solamente de una edad de 30 años en adelante. Sí era importante porque llevaba una gran parte de mayoría, que eran 8 millones en un territorio. Otra cosa importante
es que después viene la ley de permiso, que igual se promulgó. Esta ley de compromiso viene igual durante este año de 1918 para que sea una ley, según Richardson, poder dar el poder de voto a las mujeres. El triunfo sufragista de estas mujeres en Gran Bretaña hizo que otros países, que en otros países otras mujeres también pudieran tener derecho al voto. Vladi, por fin, la otra diapositiva. El lapso entre guerras, durante su política interior, tiene algo interesante. Irlanda, en ese momento tenían un conflicto porque en 1920 Irlanda del Norte se separó y se quería hacer un estado independiente, pese a que por su poca preparación bélica, Gran Bretaña decidió darle un tipo de poder para poder ser un poco libres, pero todavía bajo el poder de la monarquía y de las cámaras. Después tenemos un hecho importante también, que durante ese momento Mahatma Gandhi quería que la India ya no fuera una colonia de Reino Unido. Entonces, antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial, Mahatma Gandhi quería que tomaran en cuenta a la India como otro estado y no como una simple colonia trabajadora para ellos. Entonces, él quería que se reformara la ley para que ya no tomaran en cuenta a la India como parte de una colonia, sino que sea otro estado importante para Gran Bretaña. Fue un actor político importante también porque hizo que las personas de Gran Bretaña también se dieran cuenta de la importancia de sus demás colonias. Políticamente, en ese momento, antes de que entrara Gran Bretaña a la Segunda Guerra Mundial, Mahatma Gandhi manda una carta de que pues se iba a aplazar el tiempo, o sea, le iban a dar 5 años a Gran Bretaña para que tomara una decisión con respecto a lo de India y para que entrara bien en el conflicto bélico en la Segunda Guerra Mundial. El Reino Unido, bueno, siguiente diapositiva, por favor. Tenemos el bipartidismo entre gobiernos liberales y conservadores. Esto pasa en Reino Unido. Evidentemente, en sus inicios, conservadores son los Tories y liberales Whigs disputándose el poder. Rápido surgieron los laboristas como una fuerza política. Muy lento ganaron en relevancia hasta el punto de que en las últimas décadas se han alternado el poder con los conservadores. Otra cosa importante es que en 1940 Winston Churchill constituyó un régimen de alianza nacional incluido por conservadores, laboristas y liberales que dirigió la batalla contra Alemania tras el fracaso de Francia en 1940. Gran Bretaña tuvo que tolerar por sí sola el peso de la guerra hasta el acceso de la URSS y Estados Unidos. Bueno, eso es todo por mi participación. Muy buenos días. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la política exterior, puntos a destacar de la política exterior de Gran Bretaña. Siguiente, por favor. Bueno, primero comenzamos con la Conferencia de París, llevada a cabo el 18 de enero de 1919, donde se reunieron principalmente los países vencedores, y en los que destacan son
los cuatro grandes. Me refiero a Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia e Italia. En esta reunión lo que se buscaba era solucionar las cuestiones posteriores a la Primera Guerra. Cada país dio sus respectivos posicionamientos y en los de Reino Unido lo que expresó fue que no tenía reivindicaciones territoriales en Europa, solamente le interesaban las ganancias coloniales en África y en Asia. También la desmantelación del poderío naval alemán y su desmilitarización. Pero tampoco Reino Unido quería dejar, por así decirlo, en la ruina a Alemania, porque Reino Unido seguía sujeto a su mentalidad de equilibrio de poder, ¿no? Porque si dejaba en esas condiciones a Alemania, Francia hubiera adquirido un fortalecimiento mayor al que tenía, ¿no?, en el continente. Y también empezaba a surgir esta cuestión de los bolcheviques en Rusia, ¿no? Y Gran Bretaña temía de que esta ideología terminase en toda Europa Central. Luego, el Tratado de Versalles, acuerdo de paz donde se estipulan las demandas de los países vencedores. Aunque, si lo vemos de otra forma, puede ser un castigo, por así decirlo, más que nada dirigido a Alemania, ¿no?, donde obviamente se buscaba su desmilitarización y despojo de territorios, ¿no?, que había adquirido durante la guerra. Luego viene la cuestión de Irlanda, de la que ya se ha hablado, que es un problema desde prácticamente el siglo XVI y se venía arrastrando constantemente, ¿no? De hecho, antes de que iniciase la Primera Guerra Mundial, estaba a punto Irlanda de adquirir su independencia, pero estalló la guerra, así que no se pudo hacer nada. ¿Qué se pudo hacer? Luego la crisis de 29. En esta crisis, como ministro de Economía se encontraba Chamberlain. Bueno, puso en marcha múltiples recortes del gasto público. Esto posteriormente desembocó en una gran ola de desempleo con aproximadamente 3 millones de trabajadores desempleados. Luego, posterior a esta crisis, vino la famosa política de apaciguamiento, ¿no? Fue cuando Chamberlain ocupó el puesto de primer ministro y él quería implementar una política que dar solución a los problemas tanto políticos y económicos. ¿Por qué? Porque no estaba en condiciones de un enfrentamiento, ya que eso prácticamente lo había dejado en la ruina. Así que lo que consistía esta política era atender, por así decirlo, las demandas de Alemania, ¿no?, que estaba, pues, en un resurgir, ¿no?, por así decirlo. Siguiente, por favor. Bueno, en 1936, en España, se da un golpe de Estado contra el gobierno republicano, golpe de Estado obviamente encabezado por Francisco Franco. Entonces, la República va con Gran Bretaña y Francia
pero primero va con Gran Bretaña a pedirle ayuda para que intervenga en sus asuntos internos, vaya, ¿no? Pero Gran Bretaña no accedió en un principio, porque este se mantenía al margen de su política de apaciguamiento, que era evitar otro conflicto o entrar en alguna controversia, por las razones anteriormente mencionadas, ¿no? Y después de esto, Francia tuvo la idea de crear un pacto para que no haya una intervención, ¿verdad? En España, en los cuales fueron miembro Gran Bretaña, Francia, se sumaron más estados, entre los que destacan Alemania, Italia y la Unión Soviética. ¿Qué pasó en ese tratado? Pues prácticamente Alemania e Italia se ignoraron lo estipulado en el tratado, y lo que hicieron fue mandar apoyo militar a Francisco Franco, ¿no? Entonces la Unión Soviética lo que hace para equilibrar las cosas es lo mismo, pero del bando contrario, o bueno, del bando republicano, suministrar a la República de recursos militares. Y esto pues al final fue una completa mentira, porque Francia fue quien tuvo la idea de hacer este pacto, ¿no? Hacer de este pacto, porque empatizaba con las ideas de izquierda, ¿no? Así que la excusa que dio fue, si ellos pudieron, bueno, si ellos se metieron en su conflicto civil, ellos solos pueden salir, así que no hay necesidad de una intervención. Luego, el Pacto de Múnich. En 1918, posterior a la Primera Guerra Mundial, surgió el Estado de Checoslovaquia, que surgió como consecuencia de la disolución del Imperio Austrohúngaro. Su población era mayoritariamente conformada por checos y minorías como los ucranianos y los alemanes, o bueno, que en ese caso se les denomina sudetes. Bueno, con la creciente influencia nacionalista alemana, los sudetes se vieron impulsados por esta idea y decidieron tomar el territorio, ¿no?, de Checoslovaquia para anexarse a Alemania posteriormente. Esto es algo similar a el pacto de no intervención, porque el gobierno de Checoslovaquia acudió a buscar, ¿no?, el apoyo de Reino Unido. De igual forma, no quiso intervenir por la misma política de apaciguamiento. Luego, Mussolini tuvo la idea de implementar un tratado en el que la parte correspondiente de los Sudetes se anexara a Alemania. Algo que fue bien recibido. Fue recibido tanto por Alemania, Italia y Gran Bretaña. De hecho, Gran Bretaña estaba seguro de que, bueno, en este caso el primer ministro, el Chamberlain, estaba seguro de que había logrado evitar una guerra, ¿no? Pero posterior bueno, en ese mismo año, en el 1939, después de que se haya firmado el tratado, Alemania hizo caso omiso, vaya, no le importó, y tomó todo el territorio de Checoslovaquia. Entonces, posterior a eso,
el ministro de Asuntos Exteriores de Polonia visitó Reino Unido. Ya ahí fue donde se formó un pacto, una alianza militar. Bueno, lo que cabe destacar de esta famosa política de apaciguamiento es que Gran Bretaña tenía, por así decirlo, buenas intenciones, ¿no? De no intervenir, porque de hacerlo hubiera condenado a todo su país. Pero varios otros países le habían advertido de que Alemania no tenía intenciones de, ¿cómo decirlo?, portarse bien, sino que Hitler quería prácticamente reivindicar el poder alemán. Así que posiblemente Chamberlain fue culpado, ¿no? Fue culpado por no ver esto por venir. Bueno, ya para finalizar, la Segunda Guerra Mundial. Aspectos a destacar fue que Hitler invadió la ciudad de Londres con constantes bombardeos, pero esta no se vio afectada, resistió. Entonces Churchill respondió con bombardeos en fábricas ubicadas en Berlín, a lo que Hitler dijo, ¿sabes qué? Una tregua, esto la verdad sí, bueno, no lo dijo, ¿verdad? Pero sí dio a entender que tenía temor, ¿no?, del Reino Unido. Churchill lo rechazó rotundamente. Luego buscó una alianza con Estados Unidos, esto gracias a que tiene una relación personal con el presidente Roosevelt, y a pesar de sus ideas anticomunistas, vio óptimo el establecer una alianza con la Unión Soviética. Y posterior a toda la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, quiso planear un ataque directo hacia la Unión Soviética, ¿no? Obviamente por sus ideas anticomunistas, pero el gobierno ya estaba cansado y no se creía capaz de soportar otra guerra. Buenos días, yo soy Esmeralda Gaspar Marcial y a mí me tocó hablarles sobre la Segunda Guerra Mundial. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como podemos ver, tenemos aquí al primer ministro de Reino Unido, Winston Churchill. Churchill fue un personaje bastante importante para la historia de Inglaterra y el Reino Unido. Fue nombrado primer ministro británico el 10 de mayo de 1940 por el rey Jorge VI, el mismo día que Adolf Hitler invadió Francia y los Países Bajos, y de esta manera sucedió al ex primer ministro Neville Chamberlain, y bueno, ambos pertenecían al Partido Conservador. Como sabemos, de Chamberlain fue muy criticado por su política de apaciguamiento con Hitler, ya que pues no quería como involucrarse en una guerra, como ya mencionaron mis compañeros. Entonces esta postura fue bastante buena para Churchill, ya que al principio pues fue la primera opción que tenía el rey Jorge VI. Entonces Churchill dio un famoso discurso en el cual dijo: no les ofrezco más que sangre, esfuerzo, sudor y lágrimas, que bastantes veces ha sido plagiado. Entonces, en la década de 1930, Churchill tomó la iniciativa de pedir el rearme británico para contrarrestar la creciente amenaza de la Alemania nazi, porque también Chamberlain fue criticado mucho por esto, ya que no preparó para una guerra ya prevista al Reino Unido. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, como podemos ver, aquí tenemos varios títulos de operaciones. Se le conoce así a esto también como la resistencia británica, ya que al principio de la guerra Inglaterra entró prácticamente sola, ya que Estados Unidos y la URSS y otros países aliados entrarían 1 o 2 años después. Entonces, con esto, el Reino Unido entra en guerra con Alemania el 1 de septiembre de 1939, cuando Hitler decide invadir Polonia, y también Hitler utilizó la táctica militar llamada Blitzkrieg, que es conocida como Guerra Relámpago en alemán.
con la que, bueno, obtuvo grandes victorias militares, ya que esta guerra relámpago consistía en atacar velozmente al enemigo con bombardeos, continuando con el uso de la fuerza móvil terrestre y haciéndolo lo más rápido posible para que el enemigo no tuviera la oportunidad de contraatacar. Entonces, la consecuencia de estos ataques fue que el Reino Unido, junto a Francia, declararían la guerra de inmediato a Alemania, dando así comienzo a la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, la primera resistencia que tenemos aquí es la Operación Dínamo o el Milagro de Dunkerque, que fue del 26 de mayo al 4 de junio de 1940. Bueno, en esta operación lo que más se buscaba era pues liberar a las fuerzas francesas y la parte occidental de Francia. Y bueno, el 26 de mayo de 1940 el primer ministro británico Winston Churchill dio luz verde para que comenzara la Operación Dínamo y el objetivo de rescatar a las fuerzas aliadas de Dunkerque. Bueno, el primer día de junio, el intenso bombardeo al que estaban sostenidos los puntos de embarque de las tropas aliadas marcó la operación final para Dínamo. La operación ideada en un principio era para evacuar a 50,000 hombres en 5 días, pero superaron las expectativas y finalmente lograron rescatar a más de 300,000 soldados franceses y británicos, y el 2 de junio el último barco partía en dirección al Reino Unido. Luego tenemos la operación Blitz, que el 7 de septiembre de 1940 al 11 de mayo de 1941. Bueno, estos bombardeos tenían objetivos industriales y civiles. Comenzaron con intensos ataques en Londres el 7 de septiembre